tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vernos siempre en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre, este es su canal de Público y Privado, y hoy nos encontramos en una entrevista más de su canal, que desde cuando habíamos ya tratado de conseguirla. Es un hombre muy joven, talentoso, especialista en políticas públicas y periodismo, el cual, nacido en San Cristóbal, donde está este nuevo estudio de Público y Privado, y que hoy en una charla hablaremos de dos temas trascendentales para el país. Uno es el tema de la inseguridad, ¿verdad? De esa, digamos, explosiva y novedosa, digamos, malestar ciudadano que se tiene. Y hablaremos también de cómo vislumbra él el 2024 según su análisis político. Y me refiero nada más y nada menos que al chiapaneco Amado Avendaño Villafuerte. Amado, un gran gusto en saludarte y muchísimas gracias por aceptar estar en Público y Privado. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, a tu auditorio. Muy contento de estar aquí, que por fin ya cuadramos agendas y aquí ando, a tus órdenes. Muchas gracias, Amado. Pues bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio de entrevista donde pues nosotros te preguntamos y tú estás obligado a contestarnos lo que quieras, amigo. ¿Te parece bien? Lo que quieras, hasta de mi vida íntima. Por favor, por favor. Si llegamos a esos momentos, con mucho gusto te preguntaré. Bueno, bueno, la primera pregunta es, por ejemplo, este tema de la inseguridad. ¿Recuerdas lo que pasó en Querétaro, verdad? ¿Recuerdas lo que hoy en la mañana dijo el presidente sobre el Parlamento Europeo? Y ese constante, todos los días, de dividir al país ya generó, pues ya apuestas muy caras, ¿no? El tema de Querétaro yo lo veo también ya como una respuesta a que todos los días se está dividiendo a los chairos de los fifís, ¿verdad? Se está dividiendo a la sociedad en general y se sigue castigando al modelo neoliberal y justificando con eso las malas decisiones que ha tomado este gobierno, donde también hay que decir, ha habido aciertos, no todo ha sido malo, pero desde tu punto de vista, el tema de la inseguridad, ¿a qué se atribuye? Y si tú crees que en verdad se está trabajando, como hoy lo dijeron en la mañanera desde Chiapas, adecuadamente en este tema. Desde luego que no se está trabajando de buena manera, pues porque aquí, en la política pública, tú lo sabes muy bien, Carlos, lo que importa son los resultados. Si no hay resultados, pues entonces no sirve que, como dice el presidente, que te levantes a las 5 de la mañana, pues duermas y otro rato, porque si a lo mejor con eso se soluciona, porque si se está usted levantando a las 5 de la mañana, presidente, y no está funcionando nada, pues a lo mejor si se duerme usted otro rato. Pero el asunto es que no han ido, como presume el presidente, a las causas de la inseguridad. Como en los medios de comunicación, como el agua, los vacíos se llenan. Si tú retiras la plaza, retiras de una plaza, las Fuerzas Armadas, la policía, no necesariamente hacen un papel permanente de enfrentamiento. Básicamente su papel es disuasivo. Sí. Cuando tienes presencia militar en algún lugar, pues es menos probable que haya inseguridad. Yo creo que lo que ha hecho el presidente con su estrategia de abrazos no balazos es cederle la plaza a la delincuencia organizada. Entonces, de esa manera, o sea, los delincuentes nunca van a decir, oye, pues tiene usted razón, presidente, ahora vamos a abrazarnos. No, tienen que haber también motivaciones para hacerlo y creo que no están planteadas como política pública en este gobierno. No hay una estrategia propiamente de seguridad. Ese es el grave problema. Fíjate, estamos hablando ahorita sobre el tema de inseguridad, no hemos tocado el tema del crimen organizado porque yo vislumbro, no sé tu opinión, un México más violento. Y lo veo en el tema de feminicidios y lo veo también en las denuncias ciudadanas y lo veo en todas partes. Te digo, el ejemplo de Querétaro, veo un México que se está violentando. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y qué impacto tienen los temas de inseguridad? Mira, yo creo que la parte fíjate, la violencia es algo muy contagioso. Me llamaba la atención un dato que dio
el fiscal de Querétaro respecto de la golpiza esta salvaje que vimos en el estadio de Corregidora. Decía que de todos los 25 indiciados o 25 señalados por el caso de Querétaro, solo uno de ellos tenía antecedentes penales. Uno. Eso Exacto. Significa que los otros 24 pues no habían estado propiamente, no llevan una carrera delictiva como tal. Es decir, la violencia se contagió, y es que la violencia es muy contagiosa. Claro. Si te asumes en una situación como esa y alguien te empieza a golpear a lo salvaje, lo que vas a hacer es reaccionar de la misma manera. Pero los detonadores de la violencia están en la confrontación. Y yo creo que a partir, no de ahorita, si tú recordarás, a partir de 2006, y no necesariamente fue el propio López Obrador quien inició esta bronca, sino fue un personaje que algunos recordarán que se llama Antonio Solá, que era el estratega de Felipe Calderón, que le aventó una campaña a López Obrador de López Obrador es un peligro para México, una campaña muy agresiva, muy efectiva, ¿no? Muy efectiva, ¿no? Pues le quitó la presidencia, punto. Y a partir de ese momento se desató hoy por hoy, López Obrador y Felipe Calderón siguen peleando. O sea, tenemos que, ¿cuántos años? 15 años. 15 años de pleito. Si tú te acuerdas antes, a lo más que llegó la Bastida es a quejarse de Fox, que le decía, me ha dicho Mariquita, me ha dicho la Bastida, y veíamos a Fox como un hombre rudo, porque era grandote y hablaba así como... Pero eso, por el amor de Dios, no era polarización, no era violencia verbal. A partir de ese momento, justamente fue donde se dividió entre chairos y fifís, o sea, y de ahí te encasillan en un lado o en otro, pero si no quieres estar en ninguno, pues terminas como peor, ¿no? Yo he visto que desde entonces para acá, seguramente tú tendrás experiencias similares, se han roto amistades, claro, compañerismos, matrimonios, familias, ya no digamos vínculos políticos, de todo se ha roto, ¿no? Es correcto. Te doy completamente la razón, me ha pasado, y a muchas personas a las cuales yo les he preguntado, les ha sucedido. La violencia es contagiosa en México, efectivamente, como tú lo dices, pero en función de esta violencia, los temas de inseguridad están creciendo. Por primera vez se detectan muchísimos las llamadas, por ejemplo, al sistema de seguridad por parte no solamente de mujeres, sino también de hombres y también de menores de edad. La violencia ha crecido en este país. Mucha gente lo atribuye, especialistas, expertos, no solamente lo digo yo, a que desde la mañana se está generando un clima de polarización, ¿no? Así como el América con las Chivas, bueno, así se está generando todos los días en la mañanera, y principalmente los ofendidos, los que ofenden más seguido son los periodistas. El tema del periodismo, ¿cuál es tu opinión en función de las muertes de tantos periodistas? ¿Le das la razón al presidente al decir que efectivamente son los antecedentes neoliberales de los otros gobiernos y el crimen organizado que está desde esos tiempos ejecutando periodistas en sus tiempos? Mira, lo que dijo el presidente hoy en la mañana, y lo ha dicho muchas veces, es que ahora el gobierno no es el principal violador de los derechos humanos. Básicamente el violador de los derechos humanos es el Estado mexicano. O sea, no es de que los otros cometen delitos, no violan derechos humanos. O sea, legalmente es así es. Pero el presidente se deslinda de los crímenes a periodistas diciendo que no es el que los mata. No le estamos reclamando que él los mate. Estamos reclamando que por la violencia y la inseguridad y esta permisividad que hay, esta impunidad que hay, pues es muy fácil atacar a los periodistas o cualquier otra persona sin que haya consecuencias. Eso me parece que es lo realmente grave, que en términos prácticos, pues estamos viendo casi a un periodista ejecutado cada semana en este país a partir de este año, y eso es realmente alarmante. El presidente ha emprendido
una campaña contra los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque son los únicos espacios realmente que quedan disponibles para hacer contrapeso al poder, porque desde la oposición ha sido demasiado cautelosa para dirigirse al presidente, por sus razones tendrá. Pero los medios libres, pues no tienen ningún empacho, y lo que han recibido a cambio es este hostigamiento desde el poder político, que me parece a mí gravísimo, y que al declarar adversarios o enemigos, traidores a la patria, les ha llamado, corruptos, de todo, y por el amor de Dios, ahora sí que como dicen sus seguidores, pues que no sabían dónde estábamos antes, que no vieron las madrizas que le poníamos a Calderón, a Fox, a Peña Nieto. Y ahora resulta que Carmen Aristegui es neoliberal, caramba, o sea, sí, claro. Esto ya no te lo cree nadie, ¿no? A lo mejor sí, claro, le puedes colgar el estigma al Reforma, pero por el amor de Dios a Carmen Aristegui. Sí, de acuerdo contigo. Mira, fíjate que ha habido 2 menciones internacionales sobre este tema. No solamente fue el Parlamento Europeo, también ya Estados Unidos se había pronunciado, y también sí, en el Consejo de Naciones Unidas ya había habido señalamientos sobre ese tema hacia México. Es más, los datos ahorita en guerra, pues tú pregúntalo, ¿no? ¿Cuántos periodistas van asesinados, no? En una situación de guerra. A lo que voy es lo siguiente, mi querido amigo. Hay precisamente un contubernio entre el crimen organizado que le hace, a lo mejor sin necesidad de solicitarlo, el favor al presidente, haciendo a un lado a los periodistas que están en contra de él. Mira, yo creo que más bien lo que sucede es que ponen en una situación vulnerable a los periodistas. ¿Por qué? El presidente los hostiga. Cuando el presidente se dirige a los... Mira, Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, el Reforma, muchos de nosotros no tenemos la bronca de tener a gente violenta sobre nuestras cabezas. O sea, me refiero a gente del crimen organizado encima de nosotros. Pero lo que hemos visto, estos periodistas que han sido ejecutados, están vulnerables en función de que el propio crimen organizado ve que los han dejado en una situación han puesto a los periodistas en una situación de vulnerabilidad, y eso les da valor para ir sobre ellos. Son periodistas que no tienen protección, que no tienen estos grandes reflectores y que son altamente vulnerables, sobre todo en lo local. Las grandes figuras del periodismo no tienen ese problema. Aguantarán vara que les miente la madre el presidente de las mañanas, pero el problema real está en lo local. Claro. Los ejecutados están en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, lamentablemente, en Tijuana. Ahí están. Y los sicarios locales son a quienes han ejecutado a estos periodistas. Sí, y lo vimos en San Cristóbal de las Casas, por el amor de Dios. Sí, claro. Lo que pasó con Freddy López Arévalo, decía Susana Solís, bueno, es que los que mandan a matar ahora son el presidente municipal, es el tesorero, el síndico. Ellos son los que ahora por 2,000, 3,000 pesos mandan a matar a un periodista. Y bueno, pues ahí está la duda. Pero bueno, yendo en esa lógica, el efecto, partimos de quien tira línea desde la mañana, es el presidente. ¿Qué es para ti? Te pido la definición de lo que sería la mañanera del presidente. Porque yo he visto ahí muchos periodistas de a de veras y he visto muchos que no lo son. Sí, claro. Mira, las conferencias mañaneras son un ejercicio propagandístico, básicamente un ejercicio propagandístico de posicionamiento del presidente, en donde él tiene el control total de la mañanera, y cuando hay algún periodista, como sucedió antier, que lo cuestiona, él tiene el escudo de salir con otros datos. Es decir, sí, no le vas a ganar una en su terreno al presidente, no le vas a ganar una. De pronto algún aventado ahí le saca una que otra discusión y eso se hace viral. Pero sí, el posicionamiento, la potencia que tiene ese escenario es muy grande. Bueno, o sea, lo sé de buena fuente, Carlos. Sí. Algunos de los periodistas que van ahí cobran por hacer preguntas. O sea, les pagan para que posicionen un tema, porque obviamente el megáfono que es el presidente de la República pone, si él dice, habla de un libro, literal,
Si él dice, el libro fulano de tal, de fulanito de tal, puta, en la tarde ya se acabaron esos libros en todas las librerías del país. ¿Por qué? Porque es un gran megáfono. Entonces, así como es un gran propagandista, también el momento en que señala a alguien, se le van a la yugular, sea periodista o no. Entonces, sí es un arma muy poderosa y el presidente la está utilizando con fines eminentemente propagandísticos, porque de información no hay nada. Bien, ok. En ese orden de ideas, entonces, la mañanera solamente es un instrumento, una herramienta. Ahora, mi pregunta es, ¿tú consideras que el crimen organizado es otra herramienta que ya se vio su músculo en los aspectos electorales? Hablo de la elección pasada y hablo de otras elecciones que han suscitado casualidades de intervención de parte del crimen organizado. ¿Hay un pacto, pues, con el presidente? Mira, no sé si sea abierto o implícito, pero lo que sí es muy claro que las señales que ha mandado el presidente le dan, o sea, yo no veo jamás, nunca a López Obrador sentado en una mesa con un narcotraficante ni con un delincuente, pero las señales que manda desde la propia mañanera les ha dicho, se portaron muy bien en las elecciones, abrazos, no balazos. Acúsenlos con sus mamacitas. Los delincuentes son seres humanos. Va y saluda a la mamá del Chapo. Libera a Ovidio. Esas señales son suficientes. No necesita ir a sentarse a firmar un pacto con nadie. Con eso ya les dijo, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. No me voy a meter con ustedes. O sea, vimos nosotros en San Cristóbal de las Casas cómo ejecutaron a un fiscal de asuntos indígenas a 800 metros del cuartel de la Guardia Nacional. Y no pasó nada, ¿no? No pasó nada, de acuerdo contigo. Bien, entonces, de ser cierto esa suposición, pues prácticamente todos los procesos electorales están perdidos, ¿estás de acuerdo? Digo, no, para la oposición. No, fíjate que no, porque primero, el crimen organizado no tiene capacidad de presencia en todos lados, está focalizada, hoy la vemos en Guanajuato. ¿Tú crees que no? A ver, dime un estado de México, dime un estado en México que no haya presencia del crimen organizado. Dime uno. No, sí, pero me refiero como para tener capacidad para operar políticamente, no necesariamente. ¿A Yucatán, dónde se van, por ejemplo, todos los desempleados, amigos? ¿Dónde se van todos estos jóvenes que no tienen chamba? ¿A dónde se van? ¿Quién los recluta? Eventualmente los puede reclutar el crimen organizado. Bueno, ahora lo está reclutando López Obrador con sus programas sociales, pero por ejemplo, en Yucatán no hay operación de crimen organizado. O sea, es una entidad altamente pacífica, ¿no? Uh-huh. Hay algunos otros puntos del país y hay algunos donde sí está concentrado. Por ejemplo, toda la zona del Pacífico, me parece que hay una gran operación y creo que la operación del narcotráfico en la zona, por ejemplo, del Pacífico, tuvo que ver más con inhibir el voto. La parte de decir, con difundir rumores, con hacer actos espectaculares y con que inhibas que la gente vaya a votar, ellos sí tienen el músculo, o sea, el propio partido oficial hoy, Morena, tiene el músculo para llevar a su gente a votar y que el crimen organizado se encarga de inhibir a los otros. Entonces, con eso es suficiente. Con eso ganaron en los procesos electorales en todo el Pacífico. Claro. Es un tema que está todavía ahí en la palestra. Bueno, vámonos más a la actualidad y sobre eventos más actuales. La famosa consulta, la revocación de mandato. Desde tu punto de vista, bueno, ya sabemos que incluso se cuestiona el hecho de que se pueda realizar ahorita porque hay una cuestión ahí de que tendría que ser realizada hasta el siguiente presidente, no en de retroactividad, pues jurídicamente hablando, y que incluso para esta elección están ya operando gran cantidad del ejército de Morena, principalmente diputados federales y locales, gobernadores, y bueno, hemos visto los espectaculares, no sé, tú estás en la Ciudad de México, si los has visto en la ciudad, aquí en Chiapas hay, aquí en San Cristóbal hay, en Tuxtla Gutiérrez hay, que bueno, es obviamente alterar el orden jurídico de las elecciones y que, bueno, me imagino que ya los partidos están tomando cartas en el asunto, pero no debería de suceder tratándose de la imagen del presidente. ¿Cuál es tu opinión referente a este ejercicio que aparte está costando carísimo
¿verdad? Y que se le da una prioridad en cuanto hay políticas públicas tan importantes como el de las escuelas de tiempo completo, que ya están en la discusión de que pudiesen ser censurados y se están amparando incluso a través de algunos partidos políticos. Mira, yo creo que el ejercicio de revocación de mandato promovido por el propio presidente de la República, pues es una distorsión de la democracia. La revocación de mandato es una potestad, es un derecho único de los ciudadanos. Son los que lo piden, los que lo deben pedir. Desde el momento en que el presidente es el principal promotor, tú te das cuenta que los fines son completamente distintos a los que él pretendía. Ahora, es un arma de doble filo para López Obrador. ¿Por qué? Una cosa era la revocación de mandato antes de la famosa casa gris que reveló Carlos Loret de Mola, y otra en este momento. ¿Por qué? Porque el presidente se vino para abajo considerablemente en todas las encuestas, porque hubo una especie de divorcio emocional entre su público. Fíjate con qué se vino a quebrar, ni con lo del hermano. Y a partir de entonces se convirtió en una especie de urgencia para el presidente. ¿Por qué? Porque lo que le urge al presidente es ratificarse como líder. La revocación de mandato no va a tener ninguna otra consecuencia. Lo único que importa en la revocación de mandato el día de hoy es cuántos votos va a sacar a su favor el presidente. Ese es el dato que les preocupa más, porque es el único dato comparable contra el 2018. López Obrador es el único presidente desde Porfirio Díaz que vuelve a estar en una boleta. Sí. Y eso pues ya lo hace comparable con su elección del 18. Es decir, la presión viene de que en 2018 sacó 30 millones de votos. Sí. La distancia que haya de los 30 millones de votos a lo que saque, ese es el dato duro. Ese es el dato que realmente va a importar y en el que todo el mundo se va a fijar para ver de qué tamaño es su voto duro y contra qué van. Porque además tiene otro problema López Obrador. Si es cierto que tiene la popularidad que tiene, o aquella que gozaba de los 60%, no es capaz de trasladarla a nadie. Es decir, es intransferible su popularidad. Correcto. En el 2021, su partido sacó el suyo solito 34%, junto con los demás 42% de la votación. Y la oposición en su conjunto, toda, incluido Movimiento Ciudadano, sacó el 46%. Es decir, ya no es un hombre invencible. En el 18, ni todos juntos le hubieran ganado. Ahorita, sí, con una alianza simple se le pudo haber ganado. Fíjate, hay algo también importante, también hay que decirlo. La inseguridad ha prevalecido en este país, no antes de Andrés Manuel López Obrador. La corrupción existía mucho antes de Andrés Manuel López Obrador. El tema es de que, yo lo decía hace rato con la entrevista que tuve con Amalia García. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador pensando en que la promesa de acabar con la corrupción como la parte central para que México repuntara en otros temas fue lo que me convenció. Pero la realidad es de que la corrupción no ha acabado en este país. Mi pregunta que llevaría a esta reflexión es: la oposición toda junta sería lo único, según tu criterio, con lo que me acabas de decir, con que pudiesen contender contra Andrés Manuel López Obrador, y ahora sí, toda junta, ¿quién abanderaría esta contienda para el 24? A ver, ahora sí que me diste donde quería yo. Mira, para el 2024 solo existe una posibilidad. Una candidatura única de oposición hacia el 2024 que haga viable la competencia. ¿Por qué? Porque como estamos viendo las cosas, el presidente va a tener de su lado presupuesto, programas sociales, 17 gubernaturas o más, 20 podría ser. Va a tener las mañaneras, va a tener incluso en una de esas hasta el narco. O sea, tiene todo de su lado. Sí. No hay forma de que los partidos políticos, yendo solos, puedan acceder a la presidencia de la República. Los partidos políticos sí están de acuerdo en ir en alianza, excepto Movimiento Ciudadano y Dante Delgado. Nada más. Hasta ahorita, cuando menos. Okay. ¿Qué se requiere?
se requiere una candidatura única, pero que esté legitimada por la sociedad. No les va a funcionar si se hace lo mismo que en 2021. En 2021 funcionó por el mismo fenómeno que le funcionó a López Obrador en 2018, el hartazgo de lo que están viendo ahorita. Pero no, eso no va a ser suficiente. Si no le sumas sociedad, si no le sumas sociedad civil a un candidato, si no lo legitimas a través de unas elecciones primarias, un candidato de unidad de oposición, eso no va a funcionar. Y los partidos lo tienen claro, ya lo tienen claro y lo saben, porque es eso o esperar que venga un nuevo gobierno de Morena y ahí sí, arrinconados y a convertirse en lo que es hoy el PRD, en partidos testimoniales meramente. Claro. Bueno, pero a ver, esa parte, dos preguntas a lo que acabas de decir. Número uno, ¿por qué Dante Delgado, MC, no quiere? Así como dices tú. Me imagino que tú tienes más información que nosotros. Sí. Y otra, ¿cómo van a sacar el premiado de la tómbola? ¿Quién va a ser? Porque de políticos la gente ya no cree. En partidos, pues mucho menos, ¿no? ¿De dónde va a salir ese candidato? ¿Va a ser un ciudadano? ¿Quién tendrá que ser? Yo me imagino que tendrá que ser un rostro nuevo, o si es un rostro ya visto, tendrá que ser muy bien visto, ¿no? Exacto. Y eso realmente ahorita se me ocurre tal vez uno o dos cuando mucho. No hay, literal. Bueno, Dante Delgado es un esquirol, o sea, lo que ha hecho Dante Delgado es reventar para beneficio propio, administrar un negocio propio y ha reventado pues muchas elecciones que la oposición podría haber ganado con la alianza con Movimiento Ciudadano. Los 7 puntos que tiene Movimiento Ciudadano hubiesen sido suficientes para darle la vuelta a Morena y a sus aliados con toda facilidad. Él quiere negociar por separado, le ha resultado en algunos momentos, pero no le alcanza, pero ni de juego ni de chiste le alcanza. Pues lo mismo lo que pasó en Chiapas. En Chiapas no pintó, aunque tenía candidatos, muchos expanistas, no funcionó, no jaló porque no tiene estructura. O sea, son de relumbrón, pero son fenómenos como lo que pasó en Nuevo León. No va a funcionar. O sea, en la Ciudad de México lo que sucedió es que las dos alianzas terminaron por aplastar a Movimiento Ciudadano y terminó en 2%. O sea, terminó en 2% en la Ciudad de México. Igual que el PRD, pues perdió el registro en muchos estados. Ahora, ¿cómo vas a elegir un candidato? Si hoy por hoy existiera un candidato de oposición, ya todo el mundo andaría con la matraca detrás de él, pero no hay. Ese es el principal problema. No hay una figura que aglutine a todo mundo y la única manera de legitimar una candidatura es yendo a unas elecciones primarias. Y esas elecciones primarias es que se inscriba quien tenga los tamaños. Claro. A una elección primaria organizada por el Instituto Nacional Electoral con presupuesto de los partidos de oposición y que se haga a nivel nacional. Vas a unas elecciones primarias y en esas elecciones primarias el que quede en primer lugar, ese encabeza una planilla de gobierno de coalición con el compromiso de que todos los demás que no queden se suman a la campaña, ¿sí? Y eventualmente al ganar la presidencia de la República se suman al gabinete, porque el próximo tiene que ser un gabinete de coalición, un gobierno de coalición. Ya, híjole, pues se oye muy bonito, pero en los hechos se ha tratado de hacer en algunas partes y yo creo que no ha resultado. Todavía el tema del ego está muy por encima de esto. Bueno, a ver, Dante Delgado Renauro reúne a 2 después del Estado de México, de los principales estados votantes y económicamente hablando del país. Se vuelve importantísimo para el proceso del 24. Una pregunta más, tú dices que lo hace a beneficio personal. ¿Te ha pasado por la cabeza pensar que lo hace a favor de Andrés Manuel López Obrador? Porque fueron muy amigos antes, ahora están enojados. ¿Será solamente una simulación? ¿Cuál es tu percepción? Cuando le conviene, o sea, Dante negocia con cualquiera. Dante negocia si es con el diablo negocia. Es un político profesional, ¿estamos de acuerdo? Sí, no lo defiendo, pero sé que es un político profesional. Sí, el problema ahí con Dante es que negocia a costillas del pueblo. O sea, el costo político no lo paga él, lo paga la ciudadanía.
¿sí? No es demasiado hacerlo responsable por ese 7% que tiene y en función del trabajo que no hicieron los otros partidos políticos. Yo creo que él no es responsable de lo que no hicieron los otros, pero sí podía haber sido generoso y decir, me Eso sumo, sí, pongo ese 7% y no quiso hacerlo. Ese es el punto. No quiso hacerlo en beneficio propio de su partido. Ese es el problema. El problema con Dante es ese, que quiere negociar por aparte. Y él podría poner en riesgo la elección del 2024 para la oposición, si se va por su lado y si la oposición no es capaz de articular a un buen candidato y una buena campaña, el Movimiento Ciudadano puede ser el factor decisivo para que Morena pueda volver a ganar la elección. Bueno, eso ya hablamos del 24, pero ahora te la voy a virar. Estamos de acuerdo que no ha habido una pieza política más perfecta, por decirlo así, en manera de comunicación, cuando menos, que Andrés Manuel López Obrador. Tú dices que para esta contienda se tienen que preparar todos los partidos, pero Morena también tiene lo suyo. ¿Quién será? ¿Quién va a ser que consideres tú el que va o la que va a relevarlo en la sucesión presidencial? ¿Quién va a ser? Pues hoy por hoy el presidente ya decidió que sea Claudia, a menos que ocurra una tragedia. Él ya decidió que sea Claudia. Claudia ya está en campaña, abiertamente en campaña. Pero también están otros en campaña. No, pero quieren. O sea, los otros quieren. O sea, no tienen la bendición presidencial. Es decir, son los planes B. Y al que más lejos veo es a Ricardo Monreal. O sea, Ricardo Monreal tiene medio cuerpo fuera. ¿Tú lo ves un pie afuera de Morena, a Ricardo? ¿Ya lo ves con un pie afuera? Sí, desde luego. ¿Lo ves abanderando a todos los partidos en el 24? No creo que le alcance. Yo no creo que le alcance porque trae muchos negativos y hay muchísima gente de la oposición que no lo querría, pero quizá de ellos Ricardo Monreal es el político más curtido de todos y es un hombre que sabe medir tiempos. Sí, claro. Una de las cosas en donde sí veo que podría, Ricardo nunca pierde, nunca pierde. Una de las cosas que negoció para no ir a la candidatura de la jefatura de gobierno en esta ocasión fue su independencia, su libertad para tomar decisiones, aun cuando el presidente ya le metió presión y lo tiene en el ácido, o sea, presionándolo o te doblas o te vas. Es un político que mide tiempos y creo que es dentro del ámbito de la política el timing, se le llama en términos. Sí, el timing es correcto. El timing es un hombre que lo mide muy bien. Claro. Él se va a salir en el momento preciso, aunque muchos anticipen que yo creo que lo va a medir precisamente en el preciso momento. Yo no lo veo ahí y yo lo veo eventualmente como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque una de las cosas que te garantizo que va a pasar es que la Ciudad de México en la siguiente elección la va a ganar la oposición. Morena ya no la va a ganar. Ya no la va a ganar. Tú vives ahí, tú piensas eso. Bueno, sí, Ricardo Monreal es el 7 de 7. Nunca ha perdido una elección. Y tienes mucha razón. El timing es una de las cuestiones que mejor maneja. Bueno, oye, mi querido Amado Avendaño, realmente ha sido muy rápido, se nos está yendo el tiempo volando. Ha sido muy, muy interesante todo lo que hemos discutido. Y para cerrar, Colosio hijo, ¿dónde lo ves para el 24? Fíjate, él mismo ha dicho que no le interesa, lo han estado calentando, lo sé de buena fuente, o sea, me lo ha platicado. ¿Pero te acuerdas de lo que diga mi dedito? Sí, pero creo que Luis Donaldo él no se siente todavía listo para ir creo que pensaría él primero en asumir una gubernatura y desde la gubernatura de Nuevo León aspirar a medio proceso, o sea, a la mitad de una gubernatura de Nuevo León, consolidarse ya como candidato a la presidencia, pero él no quiere, de hecho, te lo digo porque alguien le platicó, ¿no? Dijo, no me interesa participar en unas elecciones primarias, ahorita no estoy interesado, no ahora. Y te voy a decir, eso sí no lo sé, pero yo te digo, ¿por qué creo que no quiere ahorita? Porque le tocaría imagínate de ganar una elección, independientemente de por qué partido fuera, de ganar esta elección
Luis Donaldo Colosio se enfrentaría a un desastre, un absoluto desastre de país en materia de inseguridad, de salud, de economía, de corrupción, de Estado de Derecho. Todo esto sería un desastre. Entonces, yo creo que lo que está esperando también, con timing, es a la siguiente elección. Pero va a ser un factor decisivo en el proceso del 24 él, su figura, su presencia. Fíjate que Luis Donaldo Colosio es un externo del Movimiento Ciudadano y ha tratado de mantener distancia. Sí, es cierto. Se ha manejado de manera prudente. Lo mismo que doña Patti, muchos externos que están ahí, satélites que están en Exacto. que le han dado mucho prestigio al partido también. Hay que decirlo, ¿no? También. Sí, yo tengo amigos del Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, yo le tengo mucho aprecio. Es amigo mío, pero y yo lo he platicado con él. A mí no me gusta el Movimiento Ciudadano, no me gusta por Dante, punto. Yo creo que el día que se vaya Dante, el Movimiento Ciudadano puede funcionar muy bien. Pues yo no veo a Movimiento Ciudadano sin Dante Delgado, te lo juro, ¿eh? No, es que mira, ya tiene 30 años ahí, ya es momento que se retire, ya. Pues él creó ese partido, él lo fundó desde lo ocurrido en Veracruz, ¿no? Exacto. Bueno, mi querido Amado, de verdad que hay que repetir este ejercicio. La gente te manda muchas felicitaciones, principalmente aquí de tu pueblo. Varias, ahorita las vas a ver, las vas a saludar, me imagino. Por favor, invítales ahí. Roberto de Cos, Gabriela, muchas. Gustavo traes Albino mucho Flores. rating, mano. Nos jalaste rating hoy aquí al programa. Muchas gracias, mi querido amigo. Bueno, pues algo más que desees concluir con espero que sea el primero de otro programa. A lo mejor lo dejamos para dentro de, ¿qué será que te parece al arranque de las campañas intermedias? ¿Qué te parece? Cuando gustes, estimado Carlos, te agradezco la deferencia de invitarme a tu espacio. Saludos a toda la gente de producción, que es a la que siempre nos olvidamos de ellos, pero son los la gente que hace ahí posible haciendo las cosas. El trabajo. Es cierto, eso es muy Muchas cierto. Gracias al auditorio también. Saluda a la gente de San Cristóbal, porque aquí están saludándote muchos. Sí, aprecio mucho a la gente de San Cristóbal, ya lo saben, mis cuates. Cuídense mucho. Pues ya lo escuchó usted, es el periodista, politólogo y san cristobalense, ¿verdad? Amado Avendaño, que estuvo hoy con nosotros y promete estar otra vez con nosotros. Nos vemos al ratito, que tenemos el programa con Demotecnia, los datos de esta elección del 2022, después de nuestro noticiero, que va a estar muy interesante, no se lo pierda en unos minutos más. Gracias, nos vemos en la próxima.